Bueno, vamos al estudio de la palabra del Señor el día de hoy. Hoy nos corresponde el libro de Génesis, capítulo 39, y el título es José y la esposa de Potifar. Bueno, me corresponde leer desde el verso 1 hasta el verso 3 y dice así bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Bueno, el capítulo 37 terminó pues cuando los hijos de Jacob le llevaron la túnica manchada con la sangre de aquel cabrito. Y dice ahí la palabra del Señor que que Jacob lloró a José y dijo: alguna mala bestia lo ha descuartizado. Para la vida de Jacob, José había sido muerto por un animal, pero los hijos de Jacob sabían pues lo que había sucedido, que lo habían vendido a una caravana de ismaelitas que iban pasando, ismaelitas mercaderes, y lo vendieron como esclavo, lo llevaron a Egipto como esclavo. Y qué condición tan tremenda, ¿verdad? Después de haber sido un joven de casa, una persona que estaba allí en el hogar, con refugio, con sustento, con todas las cosas. ¿Qué cambio de vida obtiene José en esta situación? Ahora ya no es el mismo joven de hogar, sino que ahora es esclavo, ahora es extranjero en una nación distinta. Y vemos pues que la palabra del Señor nos enseña y nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en este capítulo vamos a ver cómo Dios está con José a pesar de su condición de extranjero, de esclavo, pero en medio de todo esto Dios estaba con él. Dice el verso 1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Cuando José es llevado a Egipto, dice ahí la palabra del Señor que lo compró un varón llamado Potifar. Dice que este era un oficial de Faraón, era una persona que tenía pues un cargo, una responsabilidad y una confianza delante de Faraón. Y dice que era capitán de la guardia. Quizás hoy pudiera ser nombrado como un jefe, quizás era el jefe de la policía, el jefe de la seguridad de Faraón, no sabemos, pero sí sabemos que tenía un cargo importante ahí porque era capitán de la guardia. Y dice la palabra del Señor que él lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí a Egipto. Dios había preparado pues este hombre para encaminar la vida de José allí en Egipto. Y dice que Jehová estaba con José. Muchas veces nosotros pensamos que Dios está con nosotros solamente cuando nos va bien, solamente cuando tenemos todo a nuestro alcance, a nuestro placer, y que las cosas nos salen como nosotros la hemos planificado, pronosticado. Pero vemos que José allí en su condición de extranjero, de esclavo, dice que Jehová estaba con José. No importa tu condición, si Dios está contigo, hermano, amigo, puedes vivir tranquilo y feliz. Dice ahí la palabra del Señor que aparte de que Dios estaba con José, José fue varón próspero, fue un hombre que le seguía la bendición, fue un hombre que
mantenía pues una integridad y Dios le prosperaba en todo lo que hacía, en todo lo que la mano de José hacía, era prosperado, era varón próspero. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que cuando Él está con nosotros, nosotros vamos a ser prosperados, vamos a ser bendecidos en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que Él estaba en la casa de su amo el egipcio. Es importante, hermano, que nosotros ocupemos el lugar que tenemos que ocupar. Hay gente que quiere hacer mucho y como dice el dicho, que el que mucho abarca, poco aprieta. Hermano, nosotros tenemos que ocupar el lugar que el Señor nos ha dado. José en este momento estaba de esclavo, era siervo de este varón Potifar, y dice que era un varón próspero y que se mantenía en la casa de su amo. Y dice el verso 3 que su amo vio que Jehová estaba con él en todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es importante que nosotros, hermanos, manifestemos con nuestras acciones que Dios está con nosotros. José fue un varón próspero, fue un hombre trabajador, fue un hombre diligente, fue un hombre que no estaba esperando que lo mandaran, sino que veía lo que había que hacer y lo hacía. Y esto lo vio su amo, lo vio Potifar, que era un hombre diligente y que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, Dios lo hacía prosperar. Nosotros como siervos, nosotros como trabajadores, nosotros como personas que quizás tenemos un cargo, tenemos quizás una empresa, un negocio, nosotros tenemos que ser diligentes. Dios pues promete bendecirnos, pero hay que poner diligencia. Dios no bendice a flojos, Dios no bendice a personas que estén allí desocupadas. Dios bendice al varón que se esfuerza. La Biblia dice que en toda labor hay fruto. Siempre y cuando tú estés trabajando, tú vas a ver fruto de lo que tú estás haciendo. Y eso sucedía en la vida de José, y eso lo vio su amo, lo vio Potifar, que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía con su mano, Dios lo hacía prosperar. Y es lo que Dios desea. La palabra dice que el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Es el deseo de Dios que tú y yo seamos prosperados, pero tenemos que ser personas diligentes, así como lo fue José, que su amo se dio cuenta que todo lo que hacía Dios lo prosperaba, porque Dios estaba con José y él era un hombre diligente. Así que no importa tu condición, lo importante es que Dios esté contigo en todo tiempo y tú verás la prosperidad de Dios en tu vida. Cuando tú emprendas y te sueltes en las manos del Señor, Dios obrará en ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios les bendiga a mis hermanos, la paz del Señor con ustedes. El verso 4 y 5 dicen, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Gloria al Señor. Bueno, aquí vamos estudiando la vida de José. Y como venía contando nuestro hermano Fran, ¿verdad? Era una situación dura. José no venía de una fiesta que le habían hecho sus hermanos, al contrario, venía de haber sido traicionado por su familia, por sus hermanos, y yo creo que esta es una situación muy dura y triste cuando nosotros somos traicionados por nuestra propia familia. Y él se encuentra allí en un lugar extraño, extranjero, y ahora como esclavo. Más sin embargo, esta situación que él estaba viviendo no lo hundió, o él no permitió que esto pues lo sumergiera allí en la tristeza o se pusiese a maldecir o a renegar de Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? No, dice aquí la palabra del Señor que Dios bendecía todo lo que la mano de José tocaba. Y dice que hacía yo José gracia
ante sus ojos. Es muy diferente que nosotros tengamos la gracia de Dios a que nos queramos hacer los graciosos. Una persona se le puede decir que gracioso es fulanito de tal, pero es muy diferente cuando nosotros podemos decir la gracia del Señor está sobre esa persona. Así era José. José tenía la gracia del Señor, el favor de Dios estaba con él y dice que hacía yo gracia ante los ojos de su Señor, no porque quizás solamente era de hermoso parecer, sino porque Dios estaba con José. Aparte de esto, José era un hombre diligente, era una persona que hacía lo que tenía que hacer y dice allí que halló gracia ante los ojos de él y le servía. No aprovechó la ocasión quizás de porque tenía gracia delante de su Señor, entonces dijo, bueno, como yo tengo la gracia, he alcanzado gracia delante de mi amo, yo me voy a quedar aquí, me voy a hacer el loco. No, dice que le servía. Qué bonito es que nosotros utilicemos lo que Dios nos ha dado para el servicio, para servir a otros, para dar testimonio de que Dios está con nosotros. Y dice que Él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. A causa de la gracia de Dios sobre la vida de José y también de la diligencia que él manifestaba, obtuvo la mayordomía allí de la casa. Llegó como un esclavo, llegó como una persona extraña, extranjera, pero la mano del Señor estaba con José y Dios lo bendijo a tal punto que alcanzó ser el mayordomo de la casa de su Señor. ¡Qué bendición! Nosotros podemos, hermanos, ver la prosperidad de Dios en nuestras vidas cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, aunque la situación que estemos viviendo sea dura, sea difícil. Dios tiene el poder de cambiar esa situación, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Así que no te quedes allí sumergido en la tristeza, comentando o proclamando tu desgracia, sino sírvele al Señor. Pon manos a la obra y verás que Dios hará una vida diferente en ti. Dios puede hacer algo grande con tu vida. Y dice el verso 5, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. No solamente allí donde se encontraba José estaba la bendición de Dios, sino fuera de la casa de Potifar, allí aún en el campo, la bendición de Dios alcanzó todo lo que este hombre tenía por causa de José. Nosotros podemos traer bendición a nuestro lugar de trabajo. No maldigamos quizás a nuestro jefe. A veces caemos en el error de exaltar los errores de ellos y de llenar allí nuestro lugar de trabajo de maldiciones, de quejas, de molestia. Vamos a pronunciar bendición. He podido ver la mano del Señor en mi lugar de trabajo, cambiando mi forma de expresarme referente a mi jefa. Y de verdad que nosotros podemos, hermanos, atraer la bendición del Señor, cambiar el ambiente donde nos encontramos. Lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Así que te animo en el nombre del Señor a que cambies la forma de expresarte, de hablar y de trabajar. Hazlo con amor, hazlo con alegría y verás la prosperidad de Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el verso 6. Dice: y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Bueno, estamos viendo un capítulo en José, bueno, un poco triste, ¿no? Más adelante veremos por qué, pero aquí dice que este amo, ¿no? Dejó todo en manos de José. Recordemos que José estaba en una tierra extranjera y prácticamente estaba en tierra de enemigos, porque los egipcios no se la llevaban bien con los hebreos, ¿no? Entonces le tocó fuerte a José, ¿no? Poder ganarse este lugar que tenía con este amo, ¿verdad? No era cualquier cosa, ¿no? Este amo pues vio esa gracia en José, gracia que no era solamente porque era José,
sino porque el Señor estaba con él. Entonces vemos que le dejó todo en sus manos, ¿no? Él no se preocupaba de nada. O sea, a él le cocinaban, a Potifar le cocinaban, le hacían todo, él estaba pendiente de todo, absolutamente de todo. Y Potifar no se preocupaba de nada porque sabía que José tenía el control de todo y confiaba en José. Cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, cuando nosotros somos temerosos de Dios, eso es lo que nosotros reflejamos a los demás. Y los demás ven esa gracia que el Señor ha puesto en nosotros y podemos nosotros reflejar esa confianza y esas personas pueden decir, oye, realmente esta persona es una persona de Dios y es una persona en la que yo puedo confiar, ¿no? Aquí dice en la parte final, dice que José era de hermoso semblante y bella presencia. Vemos que tal vez José era simpático físicamente, porque bueno, vemos más adelante lo que sucede con la esposa de Potifar. Pero aquí la palabra del Señor se refiere a lo espiritual. Una persona puede ser muy simpática, muy bella físicamente, pero si espiritualmente y en el corazón tiene cosas malas, cosas negativas, pues por muy bello que sea físicamente, pues no va a llamar mucho la atención, ¿verdad? Pero una persona que tal vez no sea muy agraciada físicamente, pero que tenga un corazón hermoso, que sea humilde, que sea bondadosa, que sea servicial, uno dice, oye, de verdad, esta persona es una persona muy agradable. Y esto sucedía con José. La gracia del Señor le acompañaba en todo momento. Aún dice que era de hermoso semblante, ¿no? Cuando nosotros estamos enfocados en el Señor, cuando nosotros buscamos del Señor, nosotros reflejamos ese amor del Señor. Lo reflejamos en todo, ¿no? Una persona que tiene al Señor en su corazón, pues no es una persona que debería andar amargada, ¿verdad? Todo el tiempo y refunfuñando y hablando y quejándose. No, una persona que confía en el Señor y una persona que es temerosa del Señor es una persona que refleja esa paz, que refleja esa gracia, que refleja ese amor, que refleja cosas bonitas. Y eso sucedía con José, mis amados hermanos. Que seamos de aquellos que busquemos del Señor, que busquemos su presencia. Cuando nosotros buscamos del Señor, el Señor llena nuestros corazones y el Señor nos da esa gracia que no tenemos de otra manera, de otra forma, porque tú te puedes vestir muy bien y tú puedes tal vez hablar muy bonito y todo, pero si en tu corazón no hay cosas buenas, no vas a ser agradable ante los ojos de los demás. Así que lo más importante, mis amados hermanos, es que busquemos al Señor y que reflejemos ese amor que el Señor tiene para con nosotros y que podamos nosotros reflejarlo a los demás. Que podamos ser personas de confianza, que las personas que estén a nuestro alrededor digan, realmente esta persona, yo puedo confiar en esa persona. Eso es muy bonito, mis amados hermanos. Qué feo es cuando una persona dice, no, yo no confío en X persona porque él me ha hecho daño, él me ha hecho cosas que me he dado cuenta que realmente será hijo de Dios, pero de boca para afuera. Eso sucede muchas veces, mis amados hermanos, pero que nosotros seamos de aquellos que demos ejemplo y que la gente pueda confiar en nosotros y pueda ver reflejado al Señor en nuestras vidas. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiga. El versículo 7 al 9 dice así: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y lo ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Bueno, aquí ya estamos viendo
la tentación pues que le vino a José. Y en el caminar del Señor nosotros siempre vamos a tener, bien sea tentación o obstáculo, y aquí es donde nosotros vamos a reflejar a quién realmente estamos sirviendo, si realmente estamos sirviendo a Dios de labios nada más o lo estamos sirviendo de corazón. Y en este pasaje, bueno, en estos versículos ya nos muestra que realmente aquí José no estaba sirviendo a Dios de boca, sino que estaba sirviendo a Dios de corazón. Recordemos que su jefe había puesto toda la confianza en él, le había reservado todo lo de su casa, por cuanto Dios estaba con José y Dios había prosperado la casa de su amo. Sin embargo, bueno, vemos aquí que la mujer de su amo había puesto los ojos en José, y normalmente sucede así cuando la persona es diligente, la persona es honrada, la persona hace las cosas correctamente. Tal vez no puede tener un aspecto agradable físicamente, pero su forma de ser lo hace ver con buenos ojos y atrae a las personas. Pero aquí la Biblia nos dice que José, aparte de todas esas cualidades que tenía, también era un muchacho simpático. Y bueno, según algunos comentaristas dicen que el esposo de ella era eunuco, no lo sabemos. Pero yo me inclino hacia la parte de que a veces hay mujeres que les gusta codiciar, y tal vez por el poder que poseen o cualquier otra cosa. Entonces ella dice aquí la palabra del Señor que puso los ojos en José, y bueno, y empezó a seducirlo. Quién sabe yo, las cosas que a veces utilizan algunas mujeres para que los hombres les pongan cuidado. Y ella se dio cuenta que José no le prestaba atención, y bueno, ahí fue cuando ella acudió a hablarle y le dijo que se acostara con él, pero él le dijo que no, porque su amo había confiado en él, y cómo él iba a pecar contra Dios. Ya José les había demostrado a ellos que él servía a un Dios grande y poderoso. Y en medio de esta circunstancia, nosotros debemos actuar de la misma manera. Siempre se van a presentar cosas o ofertas aparentemente que son buenas, pero sabemos que traen un trasfondo que van a perjudicar nuestra vida, van a perjudicar nuestra integridad. Y es ahí cuando nosotros debemos realmente reflejar al Dios que nosotros servimos. Y siempre van a haber personas que nos van a querer impulsar a hacer lo malo delante del Señor. Personas que tal vez nos van a decir, no, vamos a llevarnos esta mercancía del trabajo, vamos a llevarnos estas cosas, los jefes no están, ellos no se van a dar cuenta, hay mucho inventario, y que nos llevemos unos cuantos, eso no va a pasar nada. Pero es ahí cuando usted y yo vamos a reflejar que realmente amamos al Señor, que aunque nuestros jefes no nos estén mirando, que aunque las personas a nuestro alrededor no se estén dando cuenta de lo que tal vez aquella persona nos está seduciendo a hacer, nosotros debemos entender que la Biblia nos enseña que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos, que podamos entender que no hay nada oculto que no salga a la luz. Hay personas que creen que haciendo el pecado en lo oculto, aunque el ser humano no lo esté viendo, nadie se va a dar cuenta, pero Dios está mirando tus acciones. Dios está mirando con qué intención del corazón estás actuando y queriendo aparentar algo que no es. Y es ahí como cuando nosotros como hijos de Dios debemos tener mucho cuidado y actuar con justicia, actuar con verdad, con rectitud, porque nuestro temor siempre tiene que ser el Señor. Para José el temor no era su amo, y él se lo dejó claro a la esposa de Potifar. Él no le temía a su amo, sino que él temía al Dios del cielo y de la tierra. Y él le dio a entender que el adulterio para Dios es pecado, y para nosotros el adulterio también es pecado. Y aún para las personas que no sirven a Dios, saben que el adulterio es pecado porque trae consecuencias graves, consecuencias muy tristes a nuestras vidas. Entonces, que nosotros podamos ser como José, mis queridos hermanos, que cuando alguna persona nos quiera seducir a pecar delante del Señor, a dañar y a manchar nuestro testimonio, nosotros podamos levantarnos firmes ante cualquier oferta del enemigo, y hacerles entender que nuestro Dios es un Dios poderoso y que hay cosas que nosotros no debemos hacer. La Biblia nos enseña que todo no es lícito. Nosotros podemos hacer todo cuanto queramos, pero no todo nos conviene. Y hay muchas cosas, muchas ofertas, muchas tentaciones que como hijos de Dios no nos conviene, no nos corresponde, para que luego no estemos pagando las consecuencias de esas malas decisiones impulsadas por personas que no tienen temor del Señor. Que nosotros en medio de cualquier
ánimo de los amigos que aparentan ser amigos, pero te quieren impulsar a hacer cosas malas, tú te puedas levantar con autoridad, con poder de Dios y decirle no a esas cosas para que tú puedas exaltar el nombre del Señor y la gente pueda entender de que sí hay diferencia entre quien le sirve a Dios y quien no le sirve. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados, que la bendición de lo alto esté sobre su vida. Continuamos aquí en Génesis 39, del verso 10 al verso 12. Dice la palabra del Señor: hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Bueno, qué maravillosa historia, ¿verdad? Para nosotros reflexionar, pensar y meditar, ¿verdad? Este caso de José, una historia muy sonada, muy popular, bendito sea el Señor, pero una historia edificante a nuestras vidas, una historia, ¿verdad?, que nos habla, que nos ayuda de pronto o nos libra el Señor a través de esta maravillosa historia. Vemos allí, ¿verdad?, el caso de José. Dios, ¿verdad?, lo lleva allí al palacio de estos egipcios, y vemos, ¿verdad?, que siempre cuando hay una honra de parte del Señor, cuando está la bendición, siempre el enemigo trata de estorbarnos, trata de, como dijo uno, de sabotear la situación en medio nuestro. Si usted se da cuenta, siempre cuando pensamos que estamos bien, ¿verdad?, ahí es donde llegan los momentos difíciles, momentos de lucha, pero a veces el Señor lo permite, hermano, para probar nuestros corazones, para probar nuestras vidas, para ver ese calibre de ministro, de siervo, esa fe que hay en nosotros. Y no escapó, ¿verdad?, este hombre, ¿verdad?, este joven, perdón, José, no escapa, ¿verdad?, de esta etapa, bendito sea el Señor. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, a la firmeza, a la enseñanza de sus padres, porque vemos aquí, hermanos, sobre todas las cosas, sí, en primer lugar Dios, pero también ese labor que tenemos nosotros como padres de enseñar a nuestros hijos, de hablar, de respetar, hermanos, de mantenernos íntegros, bendito sea el Señor. Y vemos la firmeza de José, vemos la firmeza de este joven, bendito sea el Señor, un joven que de pronto, ¿verdad?, seducido, qué sé yo, por la situación, por su condición, pero sobre todo en primer lugar adoraba al Señor, mantenía, ¿verdad?, esa reverencia al Señor. Dice allí el 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, hermano. No fue que fue de pronto una casualidad, se le apareció esta mujer, sino era constante, hermano. Estaba allí, dice la palabra, cada día se le presentaba a José, seduciéndole, hablándole. Y me imagino, ¿verdad?, que esta mujer no era cualquier mujer, era una mujer elegante, bendito sea el Señor. Era allí, como se dice, la mujer de Potifar, capitán de la guardia, bendito sea el Señor de este imperio, bendito sea el Señor. Entonces me imagino esta mujer cada día, hermano, perfumándose, preparándose para tratar, ¿verdad?, de seducir a este joven, bendito sea el Señor. En Proverbio habla, ¿verdad?, una palabra que siempre me ha llamado la atención, ¿verdad?, que la mujer ramera cuando captura, ¿verdad?, el alma del hombre hace como un bocado de pan, bendito sea el Señor. Pero este joven estaba firme, bendito sea el Señor. Es hoy día que nos habla Dios a nuestras vidas. Puede ser que de repente no está siendo tentado en esta área, pero en cualquier área donde sabemos que somos débiles, ahí donde tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca, que nos ayude a avanzar y a desarrollar lo que tenemos en el Señor. El 11 dice, aconteció que entró él un día en la casa para hacer sus oficios y no había nadie de los de la casa de allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ya esta mujer ya no lo estaba persuadiendo, ya no estaba hablando con él, sino que se le fue encima. Dice que lo asió por la ropa, lo agarró, hermano, a la fuerza. Prácticamente hoy día se dice que esto es una violación, bendito sea el Señor. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, uno de los consejos a Timoteo, huye, huye. Es la palabra, ¿verdad?, la expresión que le da el apóstol a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, bendito sea el Señor. Vemos que este hombre sale corriendo, bendito sea el Señor,
no se puso allí a meditar o a pensar, Señor, ¿será una prueba? ¿Será el enemigo? No, hermano, este joven salió corriendo. Entonces, hoy día nosotros, mis amados, el Señor nos llama a reflexión, hermano. De pronto estás en la tentación, como te dije anteriormente. No puede ser en este caso, ¿verdad? Puede ser que sea un vicio, sea una situación que estés atravesando. El orden de Dios hoy, hermano, es que huyamos, corramos, hermano, a la situación. Acordémonos de aquella mujer, ¿verdad? La mujer de este hombre llamado en Génesis, bendito sea el Señor, cuando Dios dio la orden para descender fuego y azufre, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor les dice o les da la orden, ¿verdad? A esta gente que no volteen, y esta mujer volteó, hermano, y se volvió un pilar de sal. Hoy día nosotros también, bendito sea el Señor, la orden es correr, hermano, mantener esa carrera allí, esa mirada enfrente, hermano, para atrás, pero ni para peinarnos, como dicen algunos, ni para agarrar impulso, hermano. Mantengámonos constantes en lo que el Señor nos ha hablado. Y como dijo el apóstol Pablo, huye, hermano. Corramos, hermano. Salgamos adelante, hermano. No importa que nos digan cobardes, no importa lo que la gente nos quiera decir. Lo importante es que en todo honremos a Dios, como hizo este joven José. Corrió, salió, hermano, y más adelante vamos a ver la historia. Puede ser que sea triste, pero todo por un precio maravilloso, todo por un propósito en la cual el Señor tenía allí reservado para este joven. Hoy día también Dios tiene reservadas bendiciones para nosotros. Solamente el Señor nos mantiene, ¿verdad?, alerta allí a través de su palabra. Mantenernos en obediencia, en lealtad, hermano, y no echarle mano, hermano, ni pensar. Hay gente que se pone a meditar y a pensar, ¿será de Dios? ¿Será esto? ¿Será malo? ¿Será? ¿Qué me puede causar, hermano? No, hermano, salgamos corriendo, huyamos, bendito sea el Señor, y agrademos al Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos versos 13 al 16 en el nombre del Señor. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Bueno, amados hermanos, vemos aquí esta mujer seductora, manipuladora, terrible. Era esta esposa de Potifar, ¿no? Vemos también cuál fue la acción que tomó José, que dice allí que él huyó y salió. Escapa por tu vida. Cuando estamos ante una tentación, ¿verdad? Ahí no se vale reprender al enemigo y quedarse quieto, ¿sí? Ante las tentaciones hay que huir, ¿sí? Ante las tentaciones hay que huir. Porque si usted empieza ahí, está en la tentación y empieza, Señor, reprenda al diablo, Señor, reprenda al diablo, y se queda allí, va a caer redondito en la tentación. Pero él huyó, salió corriendo. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, ¿qué pasó? La mujer empezó a hacer su teatro. Llamó a los de la casa y vengan, mire, y empezó a hacerse la víctima, ¿verdad? Cuando ella era la mala del paseo. Pero así es el enemigo, amados hermanos. Siempre cuando viene la tentación va a utilizar personas que de una manera muy sutil, muy sagaz, van a tratar de hacernos pecar. Pero lo que a mí me agrada es que cuando él le dijo a esta mujer que no se iba a acostar con ella, en los versículos anteriores, él le dijo que cómo él pecaría contra su amo y contra su Dios. Lo tenía claro José. José no quería defraudar primeramente a Dios, pero tampoco quería defraudar a su amo. Y un cristiano que realmente ama al Señor, ¿verdad?, procura siempre agradar a Dios y no va a querer defraudar no solamente a la persona, sino primeramente a Dios, ¿sí? Porque es a Dios a quien tenemos que darle cuenta. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo vamos a engañar nunca. Así que nuestro temor primeramente es hacia Dios, pero también nosotros debemos tener ese buen testimonio delante de las personas. Y dice que ella le dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Esto hace pensar
que la relación de ella con su esposo quizás también no era una relación muy buena, porque aquí está culpando de alguna manera al hombre diciendo, mira, él nos metió a este hombre aquí para que me deshonrara. Entonces estaba hablando mal hacia su esposo, delante de sus criados en ese momento, ¿verdad? Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Ahí vio ella su versión. Y dice que dejó junto a él su ropa y huyó y salió. Y ella puso así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entendemos que como este hombre era un hombre importante allí en la casa de Faraón, ¿verdad? Estaría haciendo alguna comisión, estaría de guardia, qué sé yo. Y la mujer aprovechó que sabía que su marido no iba a estar ese día en casa para hacer de la suya. Seguramente ella misma fue la que cuadró todo de tal manera que no hubiera nadie para que cuando llegase José poder aprovecharse. ¿Por qué? Porque lo había intentado muchas veces y no lo había logrado. Mira, hermano, el enemigo va a intentar muchas veces de hacernos caer. No crea que le va a mandar una sola tentación, no. Él va a seguir insistiendo a ver si tú caes. Y tú dices que no y más adelante te va a poner otra conchita de mango y va a intentar que tú caigas, pero tú tienes que permanecer en el Señor. Tienes que tener claro a quién tú sirves, que es primeramente a Dios. Ese temor de Dios debe permanecer en nuestro corazón y la palabra de Dios tiene que estar presente en nuestra vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos libre de esas personas, en el caso del hombre, de una mujer como esta, y hay mujeres que también son tentadas por hombres que también están allí acechándole, tratando de hacerla caer. Ese es el trabajo del enemigo, amados hermanos, pero nosotros debemos mantenernos firmes, vigilantes. Entonces, uno, saber a quién le servimos, ¿sí? Tener temor a Dios antes que al hombre. No es porque la gente me pueda ver, no, es porque Dios me está viendo. Y es importante que ante la tentación salgamos corriendo. Muchas veces si hay que renunciar a un trabajo porque hay jefes que acosan a una persona, la acosan y está ahí y le tiran conchitas de mango y procura una vez y quizás procuró una vez y no lo logró, pero esa persona no va a parar porque es usada por el mismo enemigo y lo va a intentar muchas veces. Así que nosotros debemos tener claras las acciones que debemos tomar. Cuando haya que salir corriendo, huya, mi hermano, corra. No se quede ahí en el lugar porque puede caer en la tentación. Esta historia es un bonito ejemplo de la acción que nosotros debemos tomar a la hora que nos sentimos tentados, que alguien nos está tentando, ¿verdad? Él estaba claro, era un hombre guapo, era un hombre llamativo, era un hombre pero él no se dejó seducir por esa mujer que a lo mejor era hermosa, que a lo mejor olía muy bien, que vamos, que seguramente que utilizó todas las artimañas de la ramera, como dice allí en otra parte de la palabra, pero gracias a Dios que este hombre estaba bien plantado, que no cayó ante la tentación, prefirió huir, salir corriendo, prefirió callar, incluso vemos más adelante que no es que él se defiende, pero no deshonró al Dios al que él le servía. Oh Dios mío, que de verdad que nosotros podamos tomar este ejemplo y que nosotros procuremos honrar a Dios siempre en todo lugar, aunque nos calumnien, aunque digan cualquier cosa contra nosotros. Recuerde que la Biblia dice que somos bienaventurados cuando la gente diga contra nosotros cualquier cosa de mal, mintiendo. En este caso, José era bienaventurado. Delante de los hombres, en ese momento, sí, él quedó mal. Delante de Potifar, quedó mal delante de las personas que estaban allí, de los demás criados, seguramente. Pero delante de Dios, Dios arriba le estaba dando aplausos. Así se hace, José. Esa era la actitud. Ese José, ese es mi hijo. Me gusta lo que has hecho. Qué lindo que nosotros podamos agradar a Dios, complacer a nuestro Padre Celestial. Ese debe ser nuestro objetivo, amados hermanos. Así que mantengámonos. Pero quiere que le diga algo también para finalizar, que esto no lo hubiera podido hacer José si José no hubiese sido un hombre de convicciones y hubiera permanecido en la presencia de Dios. José era un hombre de oración. Aunque no lo diga la Biblia, pero sus hechos nos dicen que José era un hombre de oración. Cuando tú descuidas la oración,
es fácil que caigas en tentaciones. Cuando descuidas la intimidad con Dios, es fácil caer en tentación. Pero cuando tú eres un hombre, una mujer de oración y te mantienes firme, siempre buscando la presencia de Dios, como dice en Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Podemos resistir las tentaciones, pero cuando nosotros nos mantenemos. Si descuidamos nuestra vida espiritual, vamos a caer redonditos en la tentación. Así que vigilemos, amados hermanos. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos. Siguiendo el capítulo 39, versos 17 y 18 dice así. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Amén. Bueno, vemos lo que le pasó a esta mujer, ¿no? Esta mujer se sintió humillada, despreciada por un esclavo, ¿no? Y era cosa de un castigo muy severo para un esclavo que despreciara a su jefe, a sus amos, ¿no? Pero vemos que José no miró nada, no pensó en nada, sino que él pensó en que él servía a un Dios todopoderoso, pues, y que lo estaba viendo. Y eso quiso obedecerle a Dios antes que obedecerle a esta mujer, ¿no? Y esta mujer se sintió completamente, como digo, humillada y pensó lo peor para este joven, ¿no? Este esclavo, ¿no? Pensó, pues, quizás si le dice al marido, el marido lo manda a matar, o que será un castigo muy severo, ¿no? Entonces ella pensó lo peor, que le hicieran lo peor a este muchacho, porque lo había despreciado, ¿no? Lo había humillado y ella se sintió completamente lo peor para ella fue ese desprecio, fue peor lo que pudo hacer este hombre, ¿no? Y por eso buscaba la manera de que el marido hiciera algo muy grande en castigo a este hebreo, ¿no? Sin embargo, vemos que había otro ser supremo al lado del hebreo, ¿no? La palabra dice pues que el Señor no es que nos quita los problemas, ¿no? Sino que nos ayuda a llevar las cargas, ¿no? Pero los problemas están allí, no porque le servimos al Señor no vamos a tener problemas, ¿no? Que algunos creen están equivocados, es mentira eso. Sino que si tú le sirves de todo corazón, le obedeces al Señor, el Señor te ayuda a llevar de una u otra manera tus problemas. Y aquí le estaba ayudando a José, ¿no? Porque vemos que este hombre no intentó matar a José, sino más bien meterlo a la cárcel. Quizás allá que lo maten o que hagan a lo que sea, pero él no quiso alzar la mano sobre él, ¿no? Ella quizás se sintió disgustada porque el marido no lo mató, porque no lo mataba, sino que lo metió a la cárcel, ¿no? Era que Dios estaba con este joven. Dios lo estaba guiando por todo momento y no le iba a quitar las cargas, pero le iba a ayudar a llevar las cargas, ¿no? Entonces, por eso, José fue al presidio, como vemos más adelante. Sin embargo, allí fue prosperidad, ¿no? Prosperidad tanto para José como para los demás, los presos. Bueno, eso es todavía más adelante se ve, ¿no? Lo que debemos decir es que siempre debemos obedecer a Dios y no al hombre, ¿no? Que si vemos que nuestro jefe nos está mandando cosas que que es ilícito, pues huigamos de eso, pues, y no le obedezcamos, ¿no? No es que, no, pero es que me quedo sin trabajo, pues quédate sin trabajo, pero mejor es quedarte sin trabajo y no que te quedes sin alma, porque tu alma se va al infierno por obedecerle a algo.
Entonces eso es lo que José pensó, ¿no? Pues me voy de aquí, que me azotarán, me harán lo que sea, pero yo con esta mujer no me acuesto y no me acuesto. Y él prefirió huyendo, y esta mujer se sintió despreciada cuando se quedó con la ropa en la mano de ella, y ese hombre se fue lo peor que ella sintió, ¿no? Pero el Señor estaba con él, y el Señor, vemos cómo lo libró de tantas cosas. Más adelante vemos lo que le pasó a José. Así que nosotros, que seamos un José, esto imitemos nosotros. Imitemos a José, que él obedeció a Dios y no al hombre, sino que hagamos las cosas, prefirió huir y no caer en tentación. Que el Señor nos ayude. Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos y amigos que en esta mañana nos acompañan, esta mañana aquí en Europa y de noche allá en las Américas. Que Dios les bendiga a los hermanos. Gloria al Señor. Versículo 19 dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermano, ¿qué importa los sitios por donde tengamos que pasar si Dios está con nosotros? ¿Quién contra nosotros? La mujer denunció a José, habló con su esposo, Potifar. Le dijo: este siervo que trajiste aquí ha querido dormir conmigo. Y yo grité. Encendió en ira. Mira, era un capitán, una autoridad. Pudo haber matado a ese muchacho. Pero no lo hizo porque Dios estaba con él. Y la Biblia dice que ni un cabello de nuestras cabezas cae si no es por la voluntad de Dios. Así que no temamos. El día que tengamos que morir, vamos a morir, pero no es porque el hombre quiere, o porque una enfermedad quiera, o porque un accidente fortuito quiera, sino que siempre es la voluntad de Dios. Dios tiene determinado el día y la hora en que vamos a dejar de vivir en esta tierra, y ese día no lo vamos a parar, no lo vamos a detener. Así que confiado en esa palabra, vivamos reposadamente delante del Señor. José sabía que estaba Dios con él. Me llamó algo la atención este capítulo, es que dice que Potifar no se preocupaba de nada de aquello que había entregado a José, porque él lo hacía diligentemente. Él cumplía con su deber, él cumplía con su trabajo, era el mayordomo, no había otro sobre él en esa casa, solo Potifar. No tenía una supervisión, nadie lo estaba vigilando, pero él sabía que debía hacer las cosas bien para Dios, porque Dios nos ve donde quiera que vamos. Allí está Dios. Por eso, mis amados hermanos, procuremos vivir una vida agradable delante de Dios, porque cuando la vida del hombre es agradable delante de Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. La mujer lo acusó, llevan a José a la cárcel, pero dice, fíjate cómo dice, vamos a volverlo a leer, que esto está bonito. Dice que el 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban todos los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero, el versículo 21 dice un pero. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
La gente es cambiante, la gente es voluble, la gente hoy te aplaude y mañana te maldice. Aquella misma gente que recibieron a Jesucristo en Jerusalén y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al día siguiente estaban gritando, crucifícale. Danos a Barrabás y a este Cristo, crucifícale. Pidieron la crucifixión del Señor. Oh, hermanos, no debemos dejarnos arrastrar por la gente. Dependamos de Dios, confiemos en Dios, que si Él está con nosotros, todas las cosas saldrán bien. Lo metieron en la cárcel, quisieron hacerle mal, pero Dios estaba con José y le dio gracia delante del jefe de la cárcel. Y el jefe le entregó el cuidado de los presos y también sucedió lo mismo que con Potifar. No se preocupaba de nada de la cárcel porque José lo hacía bien. Josué tenía un liderazgo innato que Dios se lo dio. José, donde quiera que llegaba, la gente quería ponerlo de jefe, a dirigir, a enseñar, a controlar el asunto. Además era un hombre con visión de Dios, con revelación de Dios. Así que antes que las cosas sucedieran, él las profetizaba, él decía, cualquier sueño lo interpretaba, de tal manera que todos querían estar cerca de José. Lo admiraban, lo rodeaban. Pero el diablo no se cruza de brazos. El diablo, cuando nos ve en la gracia de Dios, él quiere derribarnos de esa gracia y va a usar toda clase de artimaña, toda clase de astucia para derribarte de esa gracia. Esta vez la mujer utilizó las armas de mujer. Quiso seducirlo, un hombre soltero. Pasaba mucho tiempo en la casa porque era el mayordomo. Y la mujer intentando seducirlo, y José se resistió hasta que quiso usar de su autoridad, como era la esposa del dueño de la casa. Le brincó encima y le arrebató la ropa. Pero el muchacho prefirió huir semidesnudo a quedarse y ceder a la tentación. Permaneció en la gracia, no se dejó derribar. Por eso la Biblia nos dice que debemos velar, no sea que alguno de nosotros dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Caigamos de esa gracia. Gracia es un don inmerecido, es un regalo inmerecido. No merecíamos la salvación y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, por su gracia, por su regalo, por su misericordia. Así que somos lo que somos hoy. No por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 22 dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea que ahora las cosas importantes se le entregan a José. Quieren hacerle daño, pero donde quiera que llegan, Dios lo engrandece, Dios lo pone en alto, Dios lo pone sobre la gente a ejercer autoridad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene José? ¿Tiene influencia? ¿Él se mueve con tráfico de influencia? Pues no. Sí tenía influencia, pero no delante de los hombres, sino delante de Dios. Así que procura tú agradar a Dios. Jesucristo dio testimonio y dijo, el Padre que me envió está conmigo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Procura agradar al Señor, procura vivir una vida que agrade a Dios. El versículo 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. No necesitaba preocuparse de nada de lo que había puesto en las manos de José. Mire, hagamos nuestro trabajo, hagamos lo que tengamos que hacer y hagámoslo bien. Cuando a usted se le encomiende un trabajo, no espere que lo estén viendo para hacerlo. No espere que lo estén mandando y repitiéndole las mismas cosas para hacerlo. Confíe en que Dios
le ha puesto en ese lugar. Honre a Dios, engrandezca el nombre de Dios con sus actuaciones, con su manera de hacer las cosas. No se preocupaba el jefe de la cárcel de nada de lo que había puesto en la mano de José. No se preocupaba Potifar de nada de su casa porque José lo hacía bien. Haga usted las cosas bien. La Biblia dice que las cosas para Dios hay que hacerlas con alegría, con prontitud y bien hecha. Porque es para Dios. Para Dios se hace la obra bien. La Biblia dice que es maldito todo aquel que hace la obra de Dios negligentemente. Que Dios nos ayude a ser obediente a la palabra. Y si tú quieres ser obediente a la palabra, da el primer paso, entregándole tu vida al Señor. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra en mi corazón, y quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Quiero vivir para ti, desde ahora en adelante. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida nueva. Engendra a Cristo en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Juan capítulo 7, versículo 38, Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. ¿A qué se refería el Señor? Al Espíritu Santo que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Eso fue lo que le dijo a la mujer samaritana: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Esas aguas son las corrientes del Espíritu de Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán 10 veces mayores.